El día de hoy nosotros vamos a hablar justamente es sobre la estructura de mercado. Digamos que este es un concepto Ok. o un fundamento, vamos a llamarle fundamento a muchas cosas, porque cuando lo clasificamos como fundamentos, son como motivos por los cuales nosotros podemos tomar mejores decisiones. Y una de ellas es en base a la estructura del mercado. Según la estructura del mercado que nosotros tengamos, es probable que sepamos con un 60% de probabilidad, vamos a llamarlo así, de saber el camino o la posible dirección que el mercado está tomando. Le ponemos un 60 Ujú. para clasificar lo que queda, el 40 restante, en una posibilidad de otra estructura. Es decir, esto puede variar a que si vamos sobre una tendencia alcista, puede existir un 40% que el precio cambie de tendencia. Puede ser que tengamos un 40% que el precio baje y cree una consolidación. También, según esa consolidación, tenemos un 60% de que el precio continúe las tendencias. Pero también tenemos un 40% que el precio pueda cambiar. Entonces, según la estructura que nosotros nos encontremos, siempre vamos a medir que existe una probabilidad de un 60 a que esa estructura se siga respetando. Pero también vamos a tener en cuenta un 40% de que el precio puede hacer otra cosa. Porque te lo explico como probabilidades o en base a porcentajes. Porque nosotros no podemos basar el trading que todo funciona al 100%. Es como las Claro. estrategias, ¿no? Cuando tú tienes una estrategia tienes que asumir que el 60% de las veces se va a ganar y va a haber un 40% que se van a perder. Es decir, que si de 100 operaciones que tú vas a hacer, mínimo 60 se ganan y mínimo 40 se pierden. Pero la idea es que tú tengas más veces ganadoras que perdedoras. Que eso Claro. al final del mes o al final de la semana sume. Que por ejemplo en la semana hiciste 40 operativas, ¿no? Entonces, de esas 40 probablemente ganes, pongámosle, ganaste 30, ¿no? Y perdiste 10. Sí. Y ganaste, por ejemplo, 50. Entonces, pone que eh, ganaste un 35% y pone que perdiste un 25%. Entonces, ganaste más de las veces que perdiste. Entonces, vamos a asumir lo mismo con las tendencias, que existen probabilidades de continuar como de revertir o hacer cualquier otra cosa. Entonces, nosotros siempre vamos a conocer tres tipos de estructura: la estructura alcista, la estructura bajista y la estructura consolidación. O esta también se le puede atribuir el nombre de acumulación o distribución. ¿Ok? Claro. Entonces, cuando hablamos de una acumulación, una distribución, vamos a explicarlo como que la acumulación es la acumulación de órdenes de compra. Cuando viene un precio de una tendencia bajista, en ese momento está creando una especie de rango, lo cual entendemos que es una acumulación de compradores. Es decir, los compradores están intentando ingresar en esa zona. Y cuando estamos en una tendencia alcista y se forma un rango, esto es lo que conocemos como una distribución, porque todas las compras que se hicieron acá están siendo vendidas en esta área. Y también podemos decir, aquí están entrando nuevos vendedores, como acá están entrando nuevos compradores. Este, ¿Qué?
Dime. un segundo. En la parte esa que cuando, o sea, que cuando están comprando la parte de abajo y después llega a la distribución, quiere decir que están saliendo de sus operaciones, ¿no? Como que ya Exactamente, llegaron a su... Claro, exactamente. Están saliendo de sus operaciones y están entrando nuevos usuarios. Por ejemplo, acá, claro, ponle que todos los que están en esa tendencia bajista están vendiendo sí, en esta zona. Entonces, muchos aprovechan para tomar beneficio y en eso entran nuevos compradores. Por eso, digamos que claro, nosotros podemos darle un sinónimo a lo que son las operaciones a veces. Por ejemplo, mira aquí, quiero que observes acá. Si te fijas, aquí el precio bajó, ¿no? Entonces, esto lo podemos entender que todos los que estuvieron vendiendo acá están tomando beneficios, es decir, se están saliendo. Se salen, toman beneficio, claro. pero ingresan nuevos compradores. Entonces esto lo podemos entender como un área de acumulación. Pero Ujú, esto ya hace parte, ¿te acuerdas de la primera clase, no? Mira, el precio sube, claro, sí, pero no está viendo demasiada fuerza alcista. ¿Cómo sabemos eso? Porque aquí, claro. mira, todos los que entraron acá están vendiendo acá arribita. Entonces, esto de Ah, acá no significa que haya fuerza alcista. Es probable que ahora el precio se vuelva hacia abajo. sí, Y que sí, esto simplemente sea un posible retroceso a esta EMA de 20 periodos para seguir el movimiento hacia abajo. O sea que si por claro. algún motivo nosotros buscásemos, por ejemplo, una compra aquí, es probable que esa compra falle. Y mira, ese movimiento que vemos acá nos está indicando que todos los compradores que ingresaron acá se están saliendo. Es decir, se Ah, rinden. claro, por Por eso es eso que se hace esa cree, vela grande. exactamente, por eso se sale esta vela. Porque todos los que están acá se están saliendo. O sea, Sí, aquí esta vela está indicando que todos aquellos compradores que ingresaron acá salen de sus órdenes. Por eso se crea esta vela con mucha urgencia. Porque venden, justamente si ellos estaban aquí, ellos, ¿te acuerdas que te dije? Acá no hay mucha fuerza alcista. Es decir, no pueden sí, dominar. sí, Entonces lo que hacen es salirse de esta operación, tomar posibles beneficios y esperar un nivel donde sí puedan comprar. Y ese nivel justamente es esta área donde antes ingresaron. sí, Entonces eso es una forma de entender, por lo menos el análisis. Pero esto que te explica acá es fácil de entender. Porque mira, ujú, después de un claro, movimiento fuerte, o sea, si hay acumulación de compras aquí, en teoría debería haber un movimiento muy agresivo. Pocos retrocesos, movimiento claro, fuerte. Pocos retrocesos, un movimiento fuerte. Eso indicaría que aquellos compradores aquí ingresaron con fuerza. Pero mira, entran, retroceso. Entran, retroceso. Significa que en esta zona no hay suficiente presión alcista. claro. Es como, mira, si yo te explicase este movimiento acá. Acá tú ves que ingresan con mucha urgencia. Mira, de hecho, esta vela que ves acá, podemos llamarlo como una rendición, ¿no? De hecho, el agotamiento se llamaría como una rendición. Sí, Aquellos que intentaban comprar en esta zona se están saliendo. Es decir, no pueden dominar los compradores sobre esta tendencia bajista y se crea este movimiento muy fuerte. Entonces, claro, se salen compradores y al no ver más compradores ingresan vendedores, generando esta vela con mucha fuerza. Y ellos reingresan acá en un nivel mucho más abajo. Pero fíjate que después de eso no hubo más fuerza alcista, porque las siguientes velas no, son velas débiles. Por lo cual si quisiéramos hacer continuidades o compras, no sería tanto la idea. claro. Entonces es una forma
en la que podemos entender más o menos el contexto, pero eso lo vamos entendiendo sobre la marcha y sobre viendo la estructura que vayamos observando en el camino. Por eso hay que prestarle atención claro, a la estructura. Pero eso es en la parte de consolidación. O sea, cuando tú ves una consolidación, por ejemplo, así, y después veas que, por ejemplo, mira, haz de cuenta que tras la consolidación, haz hacia abajo, ¿no? Pero hacia abajo empiezan a sí, haber retrocesos. Y hace esto, y hace esto. Ahí tú dices, ok, no hay suficiente fuerza bajista. Porque si esto es lo que consideramos una distribución, significa que deberían ver ventas. Y si en este pedacito no lo hay, es probable que tú digas, ok, esto puede transformarse en una falsa ruptura y que la tendencia continúe hacia abajo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos como que ese indicio de que es más probable que el precio continúe hacia abajo. Porque no hay claro, suficientes compradores. Incluso, mira, toda esta zona podemos llamarla zona de vendedores. sí, 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 Aunque esto está evolucionando más a un rango, ¿sabes? Por ejemplo, si quisiéramos hacer operaciones, lo ideal sería vender en esta zona. Si quisiéramos comprar en esta zona. O sea, la estructura está cambiando un claro, rango. Y esto es lo que definimos como el centro de rango. La parte neutra. Esta parte, por ejemplo, sí, si sí, quisiéramos ver una señal de alcista o bajista, esta zona es una zona que es como neutra. Entonces acá, si quisiéramos vender, sería buena idea acá. Y si quisiéramos comprar, sería esto, porque esto lo entendemos ya como una estructura tipo rango. claro. Siempre de los extremos, más alto, Exactamente. más bajo. Pero sobre Sí, la marcha también tienes que ir viendo, como te explicaba, ¿no? claro, Tú tienes un sí, 60% de proyectar una dirección. Sobre este 60% mayormente vamos a medir que va a continuar la estructura general. Pero hay un 40% que nos indica que el precio puede hacer cualquier cosa. Puede entrar en un rango, puede cambiar de tendencia, puede hacer cualquier cosa. Y si te soy claro, sincero, en esa estructura estamos ante un 40% de que esto evoluciona a un rango. ¿Por qué a un rango sí, o a una acumulación más grande? Porque si este es el extremo y este es el extremo inferior, esto lo vamos a ver ahora como movimientos traslapados. O sea, este movimiento se traslapa con este. Posiblemente este siguiente movimiento se va a traslapar con este. Entonces, sucesivamente se va a ver un traslape de movimientos. Entonces, esos traslapes son los que nos indican que hay un rango. Mira, el precio se traslapó con este movimiento, este chiquito con este movimiento, este grandecito con este movimiento, después falsa ruptura. Mira, esto es lo que te digo yo. De hay que prestarle atención claro, a los rangos, ¿no? Mira, el rompimiento, sí, hay un retroceso, pero no hay continuidad. O sea, significa que no hay fuerza no, bajista. Y mira, se sigue traslapando entre el movimiento. Ya después que el precio crea un movimiento más alto que esto, ya no estamos en traslapes. Pero aquí podemos decir que sí, tenemos traslape de movimientos. Y esto se puede evolucionar claro, sí, sí, a una estructura tipo rango. sí, Ahora, quiero que tengas presente que estos son ciclos también del precio. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Que normalmente vamos a ver evoluciones tipo así. Que el precio forma un rango, después baje, forma otro rango, después suba. Entonces, es importante tener presente estas tres características también como fases o ciclos. sí, O sea que en tu mente tienes que ver que también puede pasar que el precio evolucione a estas direcciones. Mayormente cuando tú vayas a ver una perspectiva, un rango, por ejemplo, que tú digas, ok, esto puede evolucionar a un rango, es que el impulso no logre superar
el máximo o el mínimo. Ahí ya tienes una pista. Dice, ok, si el precio baja, lo que te estaba explicando, tú vas a ver esto como Claro, un traslape entre movimientos. Entonces mira que son como ondas. Entonces el precio se va a mover así. A menos de que ya el precio haga esto. Mira que ya este movimiento supera el anterior. claro, Entonces ahí ya tú dices, ok, ya forma una estructura diferente. Entonces eso es básicamente moverse con los ciclos. Algo importante que hay que tener con las estructuras es siempre tener en cuenta los altos y bajos más altos y bajos más claro. bajos. ¿Ok? Sí, ok. Ahora, ¿cómo se identifica esto? Porque acá tú dices, profe, pero aquí hay un inicio. ¿Qué es ese inicio? Bien, estos inicios, ¿te acuerdas que te dije que el precio se mueve por fases, no? Claro, Haz de cuenta que cuando vemos un inicio, es un inicio de tendencia, que acá pudo haber sido una tendencia bajista y que el precio aquí consolidó. Entonces, sí, aquí estamos dentro de una fase alcista, fase bajista, la consolidación o acumulación y inicia la fase alcista. Acá también, mira, pudo haber sido así, el precio sube, nos forma una consolidación o directamente cambia, cambiándonos de fase a una fase alcista bajista, pero teniendo en cuenta que estos altos y estos bajos son más bajos que la tendencia anterior o que esta, mira, este alto es más alto que el mínimo o el máximo anterior, que este mínimo claro. es más alto que este. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos evolucionando a fase. Por ejemplo, mira aquí. Aquí, por ejemplo, solo tomando en cuenta este pedacito, ¿no? Mira. Imaginemos que estamos acá, ¿no? Acá. Sí, Mira que tenemos fase alcista, después viene una fase bajista. El precio sube, mira, sube, consolida, pero consolida con micro rango, ¿no? Y nos forma un movimiento hacia claro, abajo, creándonos un mínimo más bajo que el anterior, o mínimos más bajo que el anterior. Lo cual aquí diríamos que claro. vamos sobre una fase ahora bajista. Bajista. Entonces, por ejemplo, si yo te dijese, mira acá, por ejemplo, que estuviésemos mirando esta zona de acá. Obviamente tú al ver esto dices, tengo que identificar mi fase. Tengo fase bajista, es decir, estoy viendo mínimos y máximos cada vez más bajos, pero este mínimo es más alto que este máximo Claro, es más alto que este. Entonces estoy ante un cambio de fase. Es decir, que para mí sí, esto sería tendencia ahora alcista. alcista. Pero, ¿te acuerdas que yo te comenté? Tienes que ver el inicio, ¿no? Mira, si tú Claro, ves que esto es una consolidación previamente, tras esa consolidación tú deberías de ver fuerza. Pero si acá hay, mira, si acá hay fuerza, debería haber fuerza. Y acá hay debilidad, es probable que el precio cambie porque aquí no hay suficiente fuerza bajista y que aquí esto sea simplemente un retroceso profundo. Ahorita vamos a hablar sobre los retrocesos profundos, ¿no? Pero esto cuenta como un claro, retroceso profundo, lo cual nos indica que aquí probablemente, o bueno, este final de acá probablemente terminó y que inicia el movimiento hacia abajo. Mira, ¿te acuerdas que sí, yo te dije que en esta zona no íbamos a poder como que comprar o vender? Porque claro, esto ya lo estamos imaginando como una zona lateral.
De hecho, podríamos buscar una compra. Vamos a ver. Si es que la vela termina justita hacer. Vamos a hacer la compra de todos modos. A ver. Ok. Esto va con un máximo más alto. Bueno. Pensemos que aquí, todo este contexto, lo vamos a imaginar ahora con traslape de movimientos. Por ejemplo, que el precio si sube, ¿no? Vamos, o sea, eso aquí no es tendencia. ¿Por qué no es tendencia? Claro, Porque no está creando un mínimo ni máximo más alto, sino que los movimientos se traslapan entre sí. Eso quiere decir que todo, o sea, lo que podemos sospechar es que aquí va a haber algo así. Ese movimiento siguiente alcista va a rellenar ese movimiento bajista. Después, el siguiente movimiento va a rellenar este movimiento así. Y así sucesivamente. Hasta que uno de los dos logre dominar, ¿no? decida Creando romper. un mínimo o un Claro, máximo más alto. Mira, ahí se claro. dio la compra, pero estamos en tiempo Sí, sí, para... sí, se daba, pero bueno, en otro tiempo. Pero se entiende, ¿no? O sea, la idea es que tú Sí, 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 se identifiques entiende perfecto. el ciclo y según el ciclo tú sepas cómo se va a mover. Como te comenté, en un rango mayormente tú vas a ver un traslape de movimientos. O sea que estos movimientos Sí. no son tendencias, sino que son como, míralo como un relleno de este. Eso ya se le llama movimientos tipo B. No, mira, Sí, ¿qué es un movimiento tipo B? Esto, mira, sí. es un movimiento que rellena otro movimiento fuerte. ¿Ves que es como una B? Mira, Ah, claro. Sí, sí. este movimiento fuerte Es un movimiento que rellena otro movimiento. exactamente, pero mira, lo hace con la misma fuerza. Es un movimiento en B. Sí, Entonces, un rango se mueve mayormente en ese tipo de movimientos. En ese tipo de movimientos en sí, B. Hay algunos que pueden hacer retrocesos, porque en los rangos suele haber retrocesos, pero suelen retroceder tras ruptura de niveles. Por ejemplo, el precio rompe este nivel, ¿no? Tras ese nivel puede haber un retroceso. claro. Entonces, por ejemplo, mira que el precio rompe acá y allí puede haber un retroceso. Eso es un tipo de acción del precio, ¿sabes? Mira, cuando tengas un Sí, rango, en los rangos, tras el precio romper niveles, va a haber retrocesos. Mira, el precio rompió este nivel y hubo un retroceso. Porque, como te comenté, no son tendencias fuertes. Entonces va a haber claro. cierta debilidad para poder avanzar en la estructura. Entonces, en rangos, eso te puede ayudar mucho. Porque sabes que los soportes y resistencia suelen ser bastante útiles. O sea, en un rango un soporte y resistencia suele ser bastante útil. Sí, Porque lo mira. que son, No, no, yo no sé. Sí, porque lo que son las rupturas, o por lo menos el precio va a tener dificultad para romperlos. Entonces suele dejar mucho claro. retroceso en el camino. Mira, vamos a buscar un rango, por ejemplo, mira acá. Este es un rango, ¿no? Si te Sí, fijas, el precio cuando rompió el rango dejó un retroceso. Por ejemplo, acá, mira, el precio rompió esta zona, dejó un retroceso. Rompió esta zona, rompió el retroceso. Mira, por ejemplo, rompió esta zona y dejó un retroceso. Rompió esta área, dejó un retroceso. Entonces, los soportes de resistencia aquí tienen mucho peso porque tienen a, bueno, mucho mejor si tomas un soporte y resistencia tras un rompimiento de otro, porque es probable que deje un claro. retroceso. Por ejemplo, mira, imaginemos que nosotros operamos este nivel de acá, ¿no? Y lo hace con una vela muy grande. Entonces es probable que cuando el precio llegue a esa zona deje un retroceso, porque tras romper niveles va a tener dificultad. Mira, rompió el nivel acá
y está claro, dejando el retroceso. Ya si eres un poco claro. agresivo, por ejemplo, si tú esperas que el precio rompa un nivel y ingresa, por ejemplo, que ingresemos en una compra moviéndose la vela, es probable que el precio lo respete. Porque tras dejar retrocesos, bueno, tras rupturas, el precio deja retrocesos. Entonces No, eso no sabía, ¿no? ese es un tip que te puedo dejar en los rangos. Sí, O sea, siempre sí, que tú ves, por ejemplo, mira, imaginemos que tú operas esta zona, ¿no? sí, Lo ideal sería que tomes la entrada acá. por arriba. O sea que esperes que el precio rompa la zona y tomas la entrada ahí. Porque es probable que el precio Sí, tras esa ruptura se devuelva. O por lo menos deje una vela así. claro, Entonces ese es un truco de los rangos. Otro truco que te puedo enseñar de los rangos es, em, bueno, eso sí tienes que, ya es como para identificar posibles rupturas. Si las distancias entre los rangos se va rompiendo, o sea, se va cortando, ¿no? Por ejemplo, que acá el precio baje. se va cortando. Es probable que esta Hay zona, probabilidad que lo rompa, exactamente. claro. Y más si empiezas a notar estos detalles, que los mínimos o que el Ah, precio, si esto es el centro, no está pudiendo ser dominado. Porque sí, si te das cuenta, el precio desde ahí está empujando hacia abajo. Ese es otro desde ahí, tip que te, claro, sí. ese es otro truco que te puedo decir para poder predecir posibles rupturas. Otro Ese no lo truco, sabía. otro truco de probablemente los rangos es los primeros rompimientos suelen ser falsos. Por lo menos Sí, si, por ejemplo, mira, esta zona tiene una, dos, es probable que el tercer intento no sea falso, sea verdadero. Pero este como claro. tiene uno, es probable que su primer intento sí sea falso. Pero como te digo, ¿no? Tú puedes ir apoyándote de que, por ejemplo, ya sabes que tras romper niveles, o sea, el precio tras romper un nivel, deja retrocesos. Mira, el precio rompe un nivel, pequeño nivelcito, deja un retroceso. Claro, Entonces, al ir subiendo el precio, o sea, cuando el precio sabemos que un rango se mueve, podemos ir buscando ventas en estas zonas, pero mucho mejor si los esperamos con rompimiento. Entonces, esa es una forma, una técnica de utilizar, operar dentro de los rangos. Por ejemplo, acá, si nosotros quisiéramos volver a comprar, lo ideal sería que esperáramos el rompimiento de la zona. claro, Eso sí, que sea un rompimiento, por ejemplo, que esta vela rompa esta zona así, o se detenga ahí. Pero aunque, como te comenté, esto ya se vuelve complicado porque entre más se acorta la distancia, se nota sí, más el dominio de un bando, mira. Pero eso es insistente en moverse hacia abajo. Entonces, sí. eso es lo que te puedo enseñar o tips que te puedo dar sobre las consolidaciones o las estructuras de consolidación. En las tendencias, Sí, lo normal es que nosotros operemos en retrocesos, es decir, operemos los impulsos. sí, te he visto operar mucho eso. De hecho, lo que aprendí en uno de tus videos es la vela envolvente, cuando aparece en un retroceso. Exactamente. O sea, se puede Sí, operar de muchas formas, o sea, podemos operar retroceso, pero lo ideal sería operar los impulsos. Por ejemplo, acá mira, que el precio claro, el baje en impulso. esta zona, o si tenemos un impulso muy fuerte, operar rupturas. Sí, O sea, el clásico, el PCR, ¿no? Rupturas. Esas son las claro, estrategias que podemos seguir, pero siempre operar después de retrocesos, sobre todo en tendencias cuando está muy avanzada. Por ejemplo, acá mira, en esta forma, cuando tenemos una tendencia muy avanzada, esto se suele contar cuando tiene de 3 a 4 impulsos.
como una tendencia sí. sobre vendida y esto como una tendencia sobre comprada. En la mayoría de los Ah, casos van a haber trampas, es decir, las continuidades van a fallar. Entonces, ¿qué pasa? Que te acuerdas la manipulación, ¿no? sí. Precio manipula para buscar precios más altos. Entonces, cuando tenemos tendencias muy sobrecompradas, o sea, tendencias muy extendidas, tipo, así mira, por ejemplo acá, que tenemos tendencias muy sobrecompradas, que por ejemplo hacemos acá, lo ideal sería buscar operaciones después de retrocesos. Porque fíjate que tras romper niveles, deja retrocesos. Rompe una zona, Claro, deja retroceso. Entonces, en ese punto, lo ideal sería siempre buscar operaciones en los retrocesos. De pronto un cambio de tendencia, lo ideal sí sería buscar operaciones en, por ejemplo acá en continuidades, al inicio, pero ya después se vuelve un poco peligroso. Mira, al final se pudo haber hecho la compra que te comenté, claro. lo hubiésemos hecho porque recuerda, tras romper un nivel es probable que exista Después se el devuelve. retroceso. Creo que es Claro. pérdida del tiempo. No, ya esto no es como la otra vez. Entonces, Eh, como te comenté también, existe el factor de el distanciamiento. Entonces, el distanciamiento ya nos dice que probablemente tienes interés de favoritismo, de romper hacia abajo o de continuar hacia abajo. O sea que lo claro. comúnmente podemos buscar operaciones de venta solo si el precio se desarrolla un poco más. O sea, en este punto de acá tenemos que ver qué hace. Si el precio no continúa hacia abajo o deja velas débiles, dojis, así, damos a entender que no hay fuerza bajista y que el precio probablemente va a subir a buscar más Claro. vendedores a esta zona. Entonces, eso, bueno, eso lo vamos a repasar, ¿no? ¿Qué puede pasar sobre en una clase más adelante? De qué puede pasar según las estructuras que nosotros vamos viendo. De hecho, yo te Claro. pasé un video, ¿no? De, donde te hablaba de los tres pasos o de las tres situaciones de cómo seguir el precio. De hecho, en ese video yo Sí, sí. explico justamente ese tema, de cómo podemos visualizar situaciones según la estructura que tengamos. Entonces, mira, esto se entiende que es pérdida de fuerza bajista, por lo cual es probable que el precio ahora se adentre otra vez el rango y que empiece a subir. Ahora recuerda, esto no significa que vaya a ser un cambio de tendencia, porque Claro. recuerda que es un cambio, va a ser un cambio de tendencia solamente si rompe esta zona, creando un máximo Ah, más alto que este. Estos solamente son sí. movimientos que se traslapan, o sea que este es un movimiento que va a completar, rellenar toda esta área. Toda esa área. Claro. Entonces no es como que vamos a pensar que el precio, bueno, que desde aquí la tendencia cambie, no, solamente es como que el precio podría subir a rellenar esa zona viendo o entendiendo que acá hay una debilidad. Sí, 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 sí. Entonces ya si le damos una idea al contexto y a la estructura, ya sabríamos, eh, ya sabríamos qué tipo de operaciones vamos a buscar y también, ¿no? Qué tipo de operaciones vamos a evadir, dónde podemos hacer nuestras operaciones. Por ejemplo, aquí, ¿no? En esta zona no podemos hacer ninguna operación ni de compra ni de venta. Si tú quisieras comprar, ya sabes que podrías hacer algo, es como, bueno, no, porque se supone que ese es el rango. Entonces, si quisiéramos buscar una operativa, favorablemente esperar que el precio rompa una de estas zonas. ¿De acuerdo? ¿No? Si la rompe, tomamos un buen punto. Por ejemplo, mira, imagínate que una de estas velas sube hasta esta zona, ¿no? Le podemos buscar una venta muy arriba. Sabemos que puede haber una vela que puede terminar así.
Esto también puede ser una especie de zona R. Mira, por ejemplo, mira que el precio rompió la EMA. Entonces, aquí, por ejemplo, que rompa la EMA, se hubiese tomado el buen punto de entrada arriba. Porque sabemos que en un rango las rupturas fallan. Ahora una compra no te la recomiendo porque recuerda, mira, si esta era la distancia, ahora ya aquí es más pequeña. O sea que sigue habiendo ese favoritismo por moverse hacia abajo. Y si el precio sube o existe fuerza alcista, quizás podemos buscar una compra esperando que rellene toda esta área o que rellene todo este movimiento. Bueno, aquí se está hablando mucho de rangos. Vamos a hablarte ahora de tendencia y sobre las tendencias, ¿vale? Pero se entiende, ¿no? Ahora, esto es en cuanto a rangos. Por aquí hay unos tips que nos pueden servir muchísimo y es, como te digo, en tendencias, ¿no? Normalmente, cuando tengamos una tendencia avanzada, vamos a operar en los nuevos impulsos, por lo menos un pullback, los pullbacks, pero en los nuevos retrocesos. Sería ideal buscar operaciones a favor de la tendencia, siempre. O sea, si vamos a una tendencia alcista, vamos a buscar compras. Si vamos a una tendencia bajista, vamos a buscar ventas. Y si vamos a buscar una consolidación, es un poco complicado porque, como te digo, en las consolidaciones hay un 60% que la tendencia continúe, como un 40% que la tendencia cambie. De pronto una tendencia podemos ponerle un 70%, vamos a ponerle un 80% de que la tendencia continúe, porque en la mayoría de los casos, si la tendencia es muy fuerte, suele continuar un poquito más. Pero en un rango es más probable que el precio termine, bueno, en algunos momentos, ¿no? Termine siguiendo la dirección general. Pero un rango, como ya te expliqué, hay muchas formas de entrar o interpretar situaciones. Como te digo, un rango de romper niveles existe retrocesos. Porque ya sabes que aquí no hay mucha fuerza, sino que el precio se traslapa entre movimientos. O sea, tú no puedes ver en un rango estos movimientos como tendencia, ¿ok? Ok, ¿qué te iba a decir? Igual seguiste con la clase, ¿viste? Pero recién se me cortó la luz. Bueno, igual te Por decía, eso no te contesté nada. igual te decía la Ah, banda. No, te comentaba que listo. Ok, en, perfecto. en las tendencias mayormente vas a tener un poquito más de probabilidad, o sea, de que se continúe y Sí, que estos retrocesos suelen fallar. De hecho, mira, cuando tú vas sobre una tendencia muy fuerte, sí, ¿cuándo es una tendencia muy fuerte? Cuando es esto, mira, que la tendencia tiene muchos impulsos fuertes, retrocesos cortos, impulsos fuertes, retrocesos cortos. En una tendencia fuerte los retrocesos suelen ser, o sea, los intentos de reversión suelen fallar. Esto tú lo puedes ver como un intento de reversión, ¿ves? claro, Entonces mira, por ejemplo, esto, el precio intenta revertir, no puede, el precio sigue subiendo, intenta revertir, no puede, intenta revertir, no puede, intenta revertir, no claro. puede. Entonces mayormente una tendencia, cuando es fuerte, o sea, fuerte en el sentido de que haya más impulsos y sus retrocesos sean cortos, Sí, es más probable que falle. Por eso te digo que en una tendencia definida, una tendencia fuerte, podemos ponerle un 80% de probabilidad de que la tendencia continúe. Y le vamos a poner un 20% de que, o sea, sí puede existir el cambio, pero vamos a ponerle un porcentaje muy mínimo. claro. O sea, ese porcentaje puede darse, pero es un porcentaje muy mínimo de que puede haber un cambio de tendencia. O sea,
Sí asumiremos que puede haber cambio, pero es un cambio muy mínimo. Mientras que Sí, en una sí, consolidación hay muchos más factores, como te digo, ¿no? Desde las distancias, los rompimientos, también influye mucho qué tanto fue la tendencia pasada, o sea, el contexto pasado. Si por ejemplo no es lo mismo de que si esto es una tendencia muy fuerte y el retroceso, la consolidación es muy pequeñita, eso es más probable que el precio continúe su dirección. Mira por ejemplo acá. Si esto acá es una tendencia muy fuerte y esto aquí era un retroceso muy pequeño, una consolidación, esta dirección influye mucho. claro. Sí, sí, sí. Y también te comentaba que algo que yo no quiero que hagas es que cuando tú identificas un rango, tienes que identificarlo por el máximo y el mínimo. Sobre todo Sí, de la tendencia anterior. Por ejemplo, mira, este es el mínimo. Si el mínimo nunca fue roto, o sea, superado, no vamos a asumir que vamos sobre una tendencia, ni alcista ni bajista. claro. Si este es el mínimo y este es un máximo creado previamente, estos movimientos son simplemente movimientos entre el impulso, o sea, movimientos de reacción entre el soporte y la resistencia. Entonces esto lo vamos a interpretar que solamente son movimientos que se están traslapando entre sí. Mira, si yo voy a una temporalidad mucho más grande, vas a ver las velas traslapadas, ¿ves? Si yo me voy Claro. aún más arriba, se nota el traslape, mira. Sí, Ahí está la mechita, mira, sí, ni sí, siquiera las velas pueden sí. superarse entre sí. Entonces estamos viendo traslape. Pero te digo que son movimientos traslapados donde no estamos viendo ninguna tendencia. Mira, en 10 minutos hay traslape de velas. Mira, esta vela está traslapada con esta con esta ni siquiera puede superar esta, Claro. mira, esta no puede superar esta y esta ni siquiera puede superar esta. Entonces hay un movimiento traslapado. Entonces no vamos sobre tendencias. Ahorita no vamos sobre una tendencia bajista ni Ya alcista. podemos predecir, claro. Sí, Aquí podríamos asumir, decir, si esto es un rango y estos son movimientos que se traslapan, es probable que el precio suba, pero en el camino va a dejar retrocesos. O sea, tras romper niveles, sabes que pueden dejar sí, retrocesos. Entonces, como es un rango, y un rango está dividido en tres partes, la parte de ventas, parte de compras y la parte neutral. O sea, tú puedes buscar sí, ventas en el camino acá. Acá yo no te digo que busques compras, porque como te digo, no vamos sobre una tendencia alcista, primero que todo, ¿no? Entonces, claro. las compras tienen baja probabilidad o baja efectividad. Lo que podríamos buscar son ventas. Primero, porque si te das cuenta el rango se está comprimiendo más pequeño. Sí, O sea, el sí, sí. soporte, ¿no? Sí, puede ver. Entonces, Sí, estamos viendo que los mínimos, bueno, los máximos están volviendo a ser más bajos. Entonces, si yo lo trazo así, mira, es un triángulo. Esto ya no tiene que ver con la estructura, pero es un chartismo, ¿no? Y mira, sí, 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 los compradores no pueden dominar esta zona. De hecho, mira, claro. podemos buscar una Entonces, cosa. entonces, quiere decir que salieron todos. Exactamente, salen todos, no pueden dominar esta zona, pueden dominar, salen todos para buscar una posición más abajo. Pero esta vela Claro, es una vela que normalmente puede salir porque si es un rango puede existir un retroceso antes de que el precio siga bajando. Pero como te digo, no sería lo ideal buscar compras porque no vamos sobre una tendencia alcista. Y claro. tampoco sería ideal comprar aquí, en este soporte, porque ya el precio te lo está diciendo. Hay una Sí, precaución, o bueno, hay como que ese, ¿cómo le dicen allá? Un favoritismo hacia una
dirección claro. en específico, en este caso, la tendencia bajista. Y ahí se podría vender cuando hace un retroceso en el próximo impulso, ¿no? Sí, mira, ahora aquí, lo que, ahora mira, ya aquí el concepto cambió. Ya tú puedes decir, aquí el Claro, contexto cambió, ya está creándote aquí un mínimo ya más bajo que esto. claro, Entonces aquí podríamos separar retroceso a esta zona, el pullback, y podríamos buscar operaciones. Que el precio, por ejemplo, haga esto, doble techo aquí. Podríamos buscar una ah, operación de continuidad en esta zona. claro. Sería más favorable, digamos, que haya un Exactamente. doble techo. Sí, Eso sería un retroceso en doble techo. Mira, que el claro. precio suba Sí. esta zona y te haga un doble techo aquí. Eso sería lo ideal, Lo ideal. porque ya me pasó muchas veces que esperaba el retroceso y cuando quiero operar el nuevo impulso se reintegraba el rango o cambiaba de la dirección. O te crea un micro rango mayor. A veces crea un Claro, micro rango. Por ejemplo, sí, llega a subir, forma como un sí, pequeño ranguito, pero ya tú sabes, ese ranguito es lo mismo. sí, Es como es lo mismo. el precio sube, te está creando ¿qué? Una distribución. Sí, Entonces, si es un rango, ahora eso sí tienes que tener cuidado. Si es un rango y se crea en esta zona, también sí, tienes que ver dónde se crea esas sí, estructuras. Por eso te digo, mira, acá sería ideal que suba y forme un doble techo aquí. Porque quizás complementando muchas cosas. Primero, la insistencia del precio en bajar claro. favorece a las ventas. Un punto. La resistencia, Otro digo, punto, la sí, resistencia, claro. sí, Y otro sería que esto sería una finalización del retroceso. Y así estamos siguiendo la teoría de la tendencia, donde estamos claro, operando en los nuevos impulsos. Y ese nuevo impulso se sí, está creando sobre un chartismo de bajista. Lo mismo sería si operásemos aquí. Directamente estamos operando el nuevo impulso. Otra forma de visualizar un contexto, y mayormente yo suelo explorar este contexto, es esto, mira. Vemos que el precio sube, ¿no? Después sí, baja y el siguiente movimiento hace esto. No logra subir, después el siguiente movimiento hace esto. Y busca una venta justamente aquí esperando que el precio se mueva hacia abajo. Esto sería una continuidad tipo PCR. ¿Pero por qué sería una claro, continuidad tipo PCR? Porque yo estoy visualizando que esto se está formando un impulso, recuerda, es un impulso en sí, formato canal, donde voy a claro, esperar que el precio se mueva a este mínimo. a esa dirección, claro, Y esto ya lo veríamos como un doble techo formado en la resistencia, la insistencia, todo favorece una venta. claro, Por ejemplo, aquí no te podría yo decir, em, vamos a buscar ventas, porque no hay una confirmación, no hay una estructura que nos indique que podamos vender. Ahorita solamente sabemos que el precio puede hacer retroceso a esta zona. Y en esta claro, zona es donde puede iniciar el nuevo impulso. Pero ya tendríamos que también tener una estructura que favorecería a la venta. Mi claro, favorito es ese que haga esto, mira. Porque así ya yo me doy cuenta que voy sobre un mini canal. Mira, te vamos a hacer la estructura más o menos. Pensemos que vamos sobre una tendencia. Vamos a ver. En la estructura alcista es diferente. Pero en la bajista es más o menos así, mira. Vamos a ver. Una estructura bajista y después te muestro una alcista.
Sí. Mira, aquí está, perfecto, mira. Digamos que este Ah, es el sí, lo vi. retroceso, mira. Entonces él crea el impulso, tipo un movimiento, Sí, y aquí lo vemos como si fuese a crear un canal. Entonces claro. al romper esta zona, nos dice la continuidad esperando que el precio ahora se mueva a esta área de A acá. ese punto. Sí. De hecho, Justo, mira, tal cual, el mismo ejemplo. sí, a veces no se encuentra, pero es un setup. Yo le llamo un setup, es una configuración, Sí, un escenario. sí, Acá sería algo similar en la tendencia alcista. En la tendencia alcista sería algo tipo así. El precio deja como un retroceso, ¿no? Pues un impulso, después un movimiento pequeño, pero ese movimiento pequeño tiene que dejar un máximo más alto que el anterior y nos sí, formaría una especie de canal donde esperamos que el precio se mueva como objetivo al máximo. Algo claro. tipo así, mira. Aquí incluso se nota ese pequeño canal. Esta Sí, sería la estructura. Si nosotros, digamos, operamos este concepto acá, la estrategia sería, a ver, la estrategia se vería algo así. Tendría que haber dado así. Donde aquí esperamos y buscamos la venta. Esperando que el precio se mueva a esta zona. Pero ¿por qué buscamos la venta? Porque vemos una configuración de fuerza, mira. Los mínimos, los máximos, ahora son más bajos. Entonces aquí crea una estructura de canal. De hecho, como te digo, el claro, mercado es fractal. Entonces, así como vemos las estructuras a nivel macro, también las vamos a ver a nivel micro. Mira, por ejemplo, aquí se dio de forma el canal, pero aquí de pronto sentimos inseguridad ya porque está muy cerca de esta zona. Pero claro, imaginemos que se da algo así, o sea, nos favorece buscar una venta. Y ya tenemos en cuenta este mínimo como zona objetivo. De hecho, los mínimos son imanes, son niveles que atraen el precio. sí, Eso se le llama niveles importantes. Mira, este nivel es importante. O sea, sí o sí está siendo atraído. Mira, el precio está tratando de subir, entonces está siendo atraído ese nivel, está siendo llamado. Por ejemplo, si claro, quisiéramos buscar por algún motivo, vamos a ver si puedo buscar una compra. Mira, por algún motivo podemos buscar compras, porque es probable que ese nivel esté siendo invocado, es decir, el precio quiera llegar ahí. Aquí lo ideal, bueno, aquí también se puede dar la configuración esa que te acabé de comentar, claro, el doble techo. el doble techo. Aquí más o menos se formaría un canal. Pero hasta el momento es probable que el precio suba, mira, que esté intentando subir, esté intentando subir. O sea que este nivel está trayendo el precio. O también la EMA de Sí, 20 periodos. Es un nivel claro, que es importante. O sea, cuando hablamos de atraído, es que el precio puede alcanzar ese punto. Mira, por eso no te digo, vamos a buscar una venta, porque directamente este retroceso puede cambiar. A ver, mira, vamos a buscar la venta directamente después. Vamos a ver si la estrategia funciona. claro, Y aquí estaríamos viendo un doble techo. Entonces, claro, ahí entonces el estaríamos viendo el doble objetivo techo. Sí. sería este movimiento de acá. Ahora, si lo rompe con fuerza, igual yo ahí no operaría una No, continuidad, digamos, en no, eso. mira, No. así como volvimos, ¿te acuerdas acá, no? Sí, Tú tienes que ir pensando, ok, sí, sí, si el precio rompe hacia abajo, yo espero retroceso y hago la continuidad. sí, claro, Puedes ir aplicando ese setup, mira, que el precio rompe esta zona. Entonces espero el precio suba,
puede ser un formato doble techo o la especie de canal, pero es que tú vas a buscar una estructura que se complemente. Por ejemplo, tú claro, puedes utilizar el PCR en esa zona. Eso ya sería crear un mini canal sobre el canal bajista. Entonces sí, necesitas una estructura que finalice ese retroceso. Esto es en tendencias que tú notes muy avanzadas. Porque recuerda, en tendencias nosotros operamos, buscamos las operaciones después del retroceso. claro, Entonces en ese retroceso, si quieres ir con la continuidad, necesitas una estructura que te apoye. Yo te sugiero que siempre trates de buscar que el retroceso termine sea en un doble techo o un doble suelo en el caso alcista, ¿no? claro, O que el precio directamente te vaya creando una pequeña estructura de máximos y mínimos que además un mini canal, ponle así, mira. Eso hace retroceso y empieza a subir así. Un pulso pequeño, retroceso. Entonces ahí sí podrías tú ir buscando operaciones al alza. Hasta esperar que el precio alcance el nivel máximo anterior. claro, En una tendencia muy muy fuerte, tipo así. Ahí sí directamente operas los rompimientos. O sea, todo depende de cómo trabajemos las estructuras. claro, tal cual. Entonces, mira, ahí se dio el setup bueno, la estructura que te estaba diciendo que se podía. Sí, 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 sí. Entonces, esta es Sí, una forma, o puedes tomarlo como una confirmación para poder ingresar en operaciones. O sea, no directamente, si tú notas que el retroceso es muy fuerte, tú lo que esperas es una confirmación y esa confirmación es una estructura, sea un canal o sea un doble techo, pero algo que complemente la tendencia general y que te esté indicando que este retroceso no tiene la suficiente fuerza para ser roto, porque si aquí hay retroceso, significa que este movimiento no tiene la fuerza suficiente y que claro, en esta zona está siendo defendido. Por ejemplo, mira, ¿por qué ingresamos en la venta acá? Porque mira, sobre la EMA o sobre esta zona, el precio no puede subir, mira, no puede subir, no puede subir. Incluso yo vi este patrón como uno de continuidad. Dije, ok, voy a comprar porque estoy viendo esto. claro, Entonces el precio está siendo atraído pues esta zona esperando que el precio rellene esa área. sí, Si no vemos ese relleno, significa que esta zona, bueno, estos compradores no pueden seguir avanzando. Entonces ya aquí nos crea un movimiento hacia abajo. Incluso, mira, este mínimo, pues ese máximo es más bajo que este. Y eso claro, ya nos da señales de fuerza. Esta vela es muy fuerte, si bien no rompe, no la envuelve del todo, es una señal bastante fuerte donde esperamos que el precio se mueva al mínimo. Y mira, ahí lo hace. Ahora, como tú dices, no, cuando llega al mínimo ya no hacemos nada porque sospechamos, vamos falso. planteándonos Claro, cosas que aquí puede el precio entrar en un rango. O sea que el precio podría subir, traslapar ese movimiento. Recuerda, si esto se vuelve un rango, los niveles de soporte y resistencia probablemente van a dejar retrocesos tras ser rotos. O sea que si el mercado rompiese esta zona de acá, esta vela no, sí, sí, dejaría un sí, sí, retroceso. claro, Por ejemplo, mira acá, pues si rompió, dejó un retroceso. O sea que normalmente cuando rompa niveles va a dejar retrocesos. Entonces esto ya sí, transforma un rango. Entonces, esto es un mercado bajo volumen. Normalmente ya vamos a ver cómo se estaría moviendo. Em, si le quieres encontrar el comportamiento, podrías decir, tras un movimiento fuerte, el precio lateraliza. O sea que puede crear un movimiento fuerte y después entrar en un rango. O sea, normalmente ahí se va a mover. Ya lo hizo acá, mira. Rompió fuerte, rango.
rompió claro, el mínimo, sí, rango, sí, entonces puede que rompa el mínimo y vuelve a ir rango. un rango, Pero mira que ya vas pensando, o sea, ya vamos pensando en las posibles estructuras que el mercado puede ir haciendo. Y ya ahí vamos adaptando las estrategias mucho mejor. Y también vamos encontrando confirmaciones. Recuerda que las confirmaciones no solamente están en velas, sino también están en las estructuras en la estructura, que vamos observando. Por claro, ejemplo, tú puedes tener de confirmación los doble techo. O sea, para que un doble techo, si bien de pronto no es una señal que tú digas, ok, voy a ingresar tras rompimiento de esa zona, pero si yo estoy diciendo que aquí va a acabar el retroceso, entonces es probable que el precio se trate de irse al mínimo. Esto es en cuanto a estructuras así. En tendencias, como te comenté, muy fuertes como así, los retrocesos ahí sí suelen directamente, fallar, claro, ahí sí directamente puedes operar de pronto esta continuidad, de pronto acá, una continuidad acá, claro, o sea, porque la tendencia es muy fuerte. Pero en sí, tendencias ya así, tipo débil, de bajo volumen, sí requerimos una confirmación un poquito más exacta. Por lo menos yo espero eh, una señal de fuerza. Por ejemplo, mira acá, una estructura como esta, débil. Si yo estoy viendo que el retroceso es este, yo sí, esperaría que el precio suba, retroceda, me haga un máximo mínimo más alto que este. Y ese siguiente impulso, tal vez aquí sí lo opero. claro, Por ejemplo, que aquí la vela sea así. De pronto ahí sí opero esa siguiente vela, esperando que el precio se mueva al máximo anterior. O sea, tengo que tener sí o sí con las continuidades un punto objetivo. Eso no cambia en la estrategia PCR, ¿ok? Eso es algo esencial que vamos a tener. Un punto objetivo. Por ejemplo, mira acá. ¿Cuál era mi nivel objetivo? El mínimo. el Recuerda que mínimo, yo hice la claro, continuidad esperando que el precio alcance ese punto mínimo. Ahora mira aquí. Este movimiento que ves acá no lo vamos a catalogar como una tendencia. No por el momento. Porque la tendencia se va a confirmar o la estructura alcista se va a confirmar siempre y cuando el precio rompa ese punto alto. Esto claro, simplemente para nosotros es un posible relleno de esa zona. Mira, incluso vamos, mira, oh, es que muy abajo, va el punto de entrada. Pero la idea era sí, vender en esa zona. Porque aquí sí, rompió sí, una sí, zona, entonces rompió la EMA, entonces puede existir el retroceso, ¿no? Entonces por eso ingresé en la venta, pero se estiró muy abajo rápidamente. Eso era para aplicar el concepto de rompimiento y retroceso. claro, Pero debía determinar aquí. Aún así es válido. Porque de todos modos rompió la zona y puede existir el retroceso. Más o menos ahí. Entonces, mira, esto no lo podemos ver como tendencia. Simplemente es como un nivel, un, un movimiento que está rellenando toda esta zona. Incluso podemos volver a vender. Vamos a ver si podemos volver a vender. ujú. Sí, puede ser un Ah, relleno de la mecha, ahí mira, ahora sí vamos a vender un punto más. Ahí, vamos a vender ahí un punto más. Ahora, simplemente confirmamos la tendencia o el cambio estructural siempre y cuando el precio rompa esta zona. Si por algún motivo otra vez el precio baja, yo tampoco voy a, mira por ejemplo que el precio vuelva a bajar, yo no voy a pensar que esto es una tendencia bajista, simplemente el mercado está rellenando o se está traslapando tras movimientos continuos. claro, Esto también, eh, bueno acá, en teoría esto es una trampa. Nos hemos quedado atrapados en dos movimientos.
O sea, si el concepto no nos queda mal. No, mira, al final hay un doji. Pero Sí, no buscamos operaciones todavía. Ahora, ¿cómo buscaríamos compras? Bueno, esperando que el precio rompa esta zona. Mientras de esto ya simplemente, o sea, si el precio vuelve a bajar, confirmamos que esto es un rango directamente. claro. La trampa que sería ahí es que creyeron que iban a seguir vendiendo, por eso Acá, que quedaron esa fecha ahí, claro, y dejaron el stop loss arriba, donde fue a buscar ahora, y bueno, ¿cómo mm, tú interpretas la trampa? Fíjate, si esto es un rango, ¿verdad? sí, Esta vela representa una ruptura. Entonces esa claro, vela dice, muchos van a buscar ventas a partir de aquí porque es como el ciclo, ¿no? Lo que te comentaba. claro, sí, sí, Ciclo sí, sí, bajista, lateral, nos muestra continuidad. Entonces es probable que el precio siga bajando. Pero estas velas, por ejemplo, mira, esta vela tiene una mecha. Entonces esa vela ya atrapa a los suficientes vendedores. claro, Ahora, mira que esta vela, bueno, en esta zona el precio no puede seguir subiendo como tal. De hecho, mira, vamos a ver si podemos buscar una venta ahí. Esperando a ver si la ruptura falla. Bueno, tras el rompimiento hay un retroceso. Pero ya aquí hay cierta debilidad por parte de los compradores. O sea, estos compradores no están pudiendo dominar. O sea, que esta zona es defendida por vendedores actualmente. claro, Mira, que tomé el punto de entrada justamente cuando rompió la vela. Bueno, cuando el precio rompió la zona, ¿no? La vela rompió la zona. sí, sí, Porque esto es lo que se espera. Que tras romper un nivel en un rango, el precio falle. O seguir retrocesos. Ahora, esto es un retroceso, podemos llamarlo un retroceso parcial. Pero eso es lo que claro, nosotros esperamos tras un rango. Ahora, yo directamente no buscaríamos compra, siguiendo ahora la teoría nueva, ¿no? Las distancias se están acortando, entonces ya hay un favoritismo hacia el alza. claro, sí. Próximo objetivo sería la entrada de vendedores ahí, justo que está tocando la EMA. También puede ser Esa, acá. claro, Pero así como, mira, así como vimos las distancias cortándose sí, abajo, aquí estamos viendo ahora la así distancia mismo, cortándose arriba. Ahora, si el sí, precio no logra bajar, porque esa es la visión que tenemos, ¿no? Que baje y siga formando los traslapes, confirmamos el rango, pero si el precio no está intentando bajar, probablemente claro, es porque hay más insistencia del precio en subir. Bueno, voy a tratar de hacerte mañana ejercicio de esto sí, mucho más detallado, sí, sí, donde, sí, por ejemplo, vamos a hacerlo tipo examen. Te voy a poner unas tendencias sí, y ya vamos a explorar un poquito el tema de la fuerza. Aquí solamente quería yo como explorarte cómo podemos identificar las estructuras y según esas estructuras vamos haciéndonos como que una idea de qué va pasando, ¿no? Los rangos suelen ser complicados, pero hay muchos secretos de los cuales nosotros podemos apoyarnos. O sea, no es como difícil, simplemente hay que tener en mente que no todas las estructuras operan igual. Esta tiene sus trucos, ¿no? Obviamente esos claro, trucos que te enseño acá no son para que operes también los operes en tendencias, sino que esto solamente aplica para estos contextos en sí. claro. Entonces ya mañana te voy a preparar un PowerPoint más. O sea, mañana no vamos a ver tanto gráficas, sino más bien un PowerPoint
mostrándote direcciones con posibles entradas o escenarios donde se operaría. Sí, ok. Ya después de esto pasamos a los niveles, y a los niveles también, mira, ese truquito de los niveles, ¿no? Que te dije, el tema de los distanciamientos, ¿no? Ese es un Sí, truco para encontrar posibles rompimientos. O sea, para que tú sepas dónde puede haber una probabilidad más alta de romper. Ese es un truco de posibles conocimiento de rompimientos. Mira, por ejemplo, aquí los niveles dentro de ese rango se van dividiendo, o sea, se van acortando. Significa que la probabilidad es que la ruptura sea hacia abajo. O sea que aquí claro, no es como que el soporte lo utilices directamente cuando llega la vela y se detiene y busques una compra. No, ese truco es para que tú evites hacer una operación ahí. O esperes el claro, claro. rompimiento. Sí, sí, Mira que aquí el precio está volviendo y regresa a la zona acá. Entonces, acá, por ejemplo, el distanciamiento se acorta. Y mira, si esto es el rango, justamente este es el centro. Desde el centro el precio está intentando empujar hacia arriba. Entonces, si nosotros vamos viendo que esto va subiendo así, después baja y así, así. entonces hay más probabilidad que rompa arriba. Exactamente. Entonces, desde ahí, de pronto, esperamos que el precio evolucione y el siguiente objetivo sería esta zona. Claro, Pero también, ¿no? Podemos buscar alguna compra, ya sabes, si el precio rompe o en estas áreas, sabes que el precio deja retrocesos tras ruptura, mira, rompe una zona, deja un retroceso, rompe una zona, deja retroceso. Entonces, no te digo que vendamos, pero tampoco vamos a comprar tan cerca. Entonces, si queremos comprar con mayor efectividad, sería mejor esperar un rompimiento de estas zonas y operar un retroceso. Porque ese es el método, bien pronto, en los rangos, que tras romper niveles el precio falla en los intentos de continuidad. O sea, es más claro, probable que salga un retroceso en que genere la continuidad. O podemos decir que tras un retroceso, bueno, tras una ruptura, es más probable que exista un falso rompimiento. ¿De verdad no sabías ese método de ese truco de los rangos? que no lo sabía. Ajá. Sabía ese el de las distancias, pero la de la parte del medio, esa no. Bueno, la del medio es como una parte neutra, o sea, que no se opera como que Claro, patrones de vela. O sea, acá no, 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 ni, por ejemplo, mira, imaginemos que acá aparece como una especie de doble suelo. Esto no lo operas aquí en claro, el centro, porque probablemente es una sí, trampa, es un engaño. Lo que sí sí, sí, podríamos operar es lo que te digo, ¿no? Los rompimientos, que el precio rompe una zona. Es probable que exista un rompimiento, o sea, un retroceso antes de moverse hacia el siguiente nivel. O sea, en el camino, él obviamente se va a mover hacia los extremos, ¿no? Pero si sí, encuentra niveles, es probable que deje retrocesos antes de seguir subiendo, porque no es un movimiento fuerte, recuerda, esto no es tendencia. Por ejemplo, acá claro, mira, no es tendencia. todavía Sí, si yo logro crear un máximo, este impulso lo podemos catalogar el inicio de tendencia, porque es el impulso sí, que crea el máximo más alto que el anterior. sí, Pero si se encuentra, por ejemplo, este movimiento, ¿no? Esto aquí y acá, esto no es tendencia alcista, entonces no podemos considerarlo fuerza como tal alcista.
que por lo menos se está devolviendo, mira. Que Se por está lo menos volviendo. haga un máximo fuerte, un mínimo y otro máximo. Bueno, se está devolviendo por lo que te comenté, ¿no? Pues Claro, un rango es probable que sí, tras romper niveles, soporte la resistencia dijo un retroceso. ¿Qué un retroceso es? sí, sí, En nuestra vela actual de operación también dijo un retroceso. Yo, por ejemplo, quería operar en esta vela, pero esta vela no se detuvo en la zona superior. sí, Entonces nos perjudicó ahí. O sea, lo ideal es que esta vela termine ahí. Entonces, si esa vela termina ahí, era más probable, pero después dejó esa vela y entonces esa mecha fue rellenada. Aunque también claro. era probable que esa vela, o sea, si hubiese podido terminar con mecha, algo así. Y mira, aquí está el favoritismo que te dije de las compras. Pero ¿cómo sabemos eso? Sí. Porque vimos las distancias. Entonces, si sabemos las distancias y vemos ese detalle, no, ya sabes que no Lo puedes que no, vender. lo que noté también es como que se forma un hombro, cabeza a hombro, siempre en las lateralidades cuando se forma esa distancia. Sí, normalmente tú vas a ver, mira, vamos a volver al rango anterior, ¿no? Sí, Porque vamos a ver las diferencias que hay entre este y este. ¿Te acuerdas que acá vimos las distancias sí, acortándose, ¿no? Pero íbamos viendo esto más bajo. Acá estamos sí, viendo esto más alto. más alto. Entonces, esto ya te está dando la pauta de que busques compras, pero todavía no. Solamente cuando Claro, confirme la estructura. Mira, desde aquí ya podemos decir que esto es un nuevo impulso. Entonces, si aparece un retroceso, por ejemplo aquí, y aparece la continuidad, podemos ya buscar compras. Porque esto sería el rango, impulso, retroceso, sí. continuidad, cambio de Y ahí, ciclo. ahí tendríamos un bloqueo, ¿no? Bueno, el Por la bloqueo continuidad, digo. sería más o menos, recuerda que con la continuidad hay que tener el precio objetivo, ¿no? Entonces el precio Claro. objetivo sería este. Aunque también tienes estos bloqueos. Ah, mira, claro. Esto ya sería niveles ocultos. O sería el pullback, Sí, ¿te acuerdas que el precio no hizo el sí. pullback a esa zona? Un retroceso profundo. Un ¿Podría ser eso? retroceso en un retroceso profundo. Esto lo llamamos Claro, ya un retroceso profundo. sí, Pero claro. mira que antes de hablar de estrategias, estamos viendo lo que el contexto nos dice para después tomar decisiones. Para tomar decisiones. Ok, sí, 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 sí. Y esto te ayuda mucho en Forex, ¿sabes? Así es la visión que tú le puedes dar a Forex también. Claro, Bueno, ya en Forex es un poquito más sencillo porque en Forex tú no buscas una vela, tú buscas es un swing. Entonces, claro. por ejemplo, si sabes que aquí estás viendo esto, de pronto tú esperas un retroceso, un poquito como acá un nivel, y desde aquí, mira, desde este punto de acá, podríamos utilizar patrones de vela, alguna estrategia de compra. Entonces, un retroceso, y podríamos esperar que el precio alcance el máximo. El máximo funciona como un precio objetivo, pero en esas condiciones, como te digo, sería ideal cuando te crea una estructura secundaria, sea un doble techo o sea otro canal más pequeño, que el precio Sí, vaya moviéndose así. claro. O por ejemplo, el precio forma un triángulo, puede ser, o un micro rango y después lo rompa con fuerza y así vas buscando operaciones. O sea, siempre en algunas ocasiones necesitamos una confirmación de una estructura secundaria. Una estructura secundaria. Mira vos, eso no, voy a tomar, voy a tomar en cuenta eso. Sí, por ejemplo, Sí, mira aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos un retroceso. Entonces el máximo es un punto importante. Entonces lo ideal sería que claro, aquí saliera un doble suelo
O, por ejemplo, cree un microranguito, ¿no? Pequeño microrango sí, aquí, en esa estructura, en sí, esta zona, ¿sí? Sin superar esta zona. sí. Entonces, por Entonces ejemplo, yo así, haría mi compra abajo, digamos. exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí sale Sí, una señal de fuerza alcista. Podemos buscar compra esperando que se mueva al máximo. Ya cuando llega al máximo hay que ver qué hace. Si lo rompe, continuamos la tendencia. sí, Si no sí, lo rompe, recuerda que este es un movimiento también. Entonces es probable que el precio esté completando, traslapando este. Entonces se puede claro, formar un rango ahí. Entonces ya ahí vas teniendo las visiones de lo que el mercado puede hacer. Entonces ya ahí vas adaptando estrategias. Por ejemplo, si es un rango, sabes que el precio puede, tras romper niveles, dejar retrocesos. sí, Ah, que tú vas viendo eso. Entonces, si esto es un rango, probablemente esta zona te sirva para buscar una venta. Siempre y cuando vayas viendo que el precio te tras romper, deja retrocesos. Rompe, deja retrocesos. Algo así, mira. Haz de cuenta que estás viendo. Vamos a ver. Mira, algo así, mira. Si te fijas, el precio te romper un nivel. Te romper un nivel. No de, bueno, acá no es un retroceso. Que rompe, deja un retroceso. Rompe, deja un retroceso. O sea, siempre iba con dos velas dejando retroceso. sí, Y justamente el precio está en esta zonita. tienes Mira, aquí, razón, aquí, claro, aquí está el setup. Más o menos el que. Mira, esta situación se asemeja mucho a la que estábamos esperando acá. Mira, hay un retroceso, pero estamos justamente en el área de soporte. En el área sí, de soporte podemos esperar como que se forme una estructura así, por ejemplo un micro rango, un doble suelo, sí, sí, o que directamente se forme una especie de canal. Un canal es como una estructura así, que va creando máximos y mínimos cada vez más alto. sí, Eso yo le llamo una estructura secundaria o un retroceso o impulso en formato canal. O sea, esto lo puedes considerar un impulso en formato de un canal sí. o en una estructura chartista. Porque recuerda que el mercado es fractal, entonces, así como los Lo tenés en retrocesos, todos lados. exactamente, mira. Claro, Incluso el precio puede hacer retrocesos en formato de un canal, mira. Te puede hacer retrocesos en canales. Como también puede crear los impulsos en canales. sí, No siempre es un impulso limpio, ¿ves? A veces lo crea con estructuras secundarias. Mira, por ejemplo, aquí. ¿Ves? Este es un retroceso en formato de un canal. O una bandera. Lo que le llaman la bandera. ah, sí, Entonces, imagínate que el precio hace lo mismo. O sea, hace esta estructura, pero en formato alcista. Lo sumas. Tendencia alcista, estructura alcista. Puedo ir comprando tras rompimiento, pero esperando que toque algún nivel objetivo. Entonces, de eso va a tratar ya el PowerPoint que te quiero hacer, en el sí, que sí, sí, veamos unos ejemplos así y vayas viendo cómo